Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Célula de Lectura, hablando del libro Los Condenados de la Tierra, y esta vez toca el capítulo 4 sobre la cultura nacional. Fanon abre el capítulo planteando un interrogante central. ¿Qué es exactamente una cultura nacional y cómo se relaciona con la lucha de liberación? Desde el inicio deja claro que no está hablando de algo abstracto ni ornamental. Para él, la lucha nacional no es una colección de costumbres muertas, ni un museo de tradiciones pintorescas, ni un inventario de canciones y danzas para mostrar a los turistas. Tampoco es un simple legado del pasado, como si la nación fuera un cofre de recuerdos al que se recurre de vez en cuando para sentirse orgulloso. Lo que Fanon quiere subrayar es que la cultura nacional es un fenómeno vivo, dinámico, en permanente construcción. Y aquí radica el primer choque con la mirada colonial. El colono, para justificar su dominio, sostiene que el colonizado carece de cultura, que solo posee supersticiones o costumbres primitivas, pero en una verdadera producción cultural. Este discurso no solo busca humillar, sino también cortar las raíces de cualquier orgullo colectivo. Si no hay cultura propia, entonces la única salida sería imitar la cultura del colonizador, aceptar su lengua, sus valores y sus símbolos como los únicos civilizados. Fanon denuncia que esta estrategia con contundencia, esta estrategia con contundencia. Afirma que negar la cultura de un pueblo equivale a negar su humanidad, y cuando esa negación se prolonga durante años, va calando en los propios dominados. Los intelectuales colonizados, educados en las escuelas del colono, terminan interiorizando esa visión y ven su propia historia como un desierto, un vacío. Por eso el primer impulso suele ser refugiarse en un orgullo defensivo, rescatar glorias del pasado, recordar antiguos reinos, momentos o figuras históricas que prueben que alguna vez ese pueblo fue grande. Pero Fanon advierte que esa respuesta inicial es insuficiente. Sí, es comprensible que se intente demostrar que hubo una historia antes del colonialismo, que existieron formas culturales valiosas. Sin embargo, la cultura nacional se entiende solo como un pasado a reivindicar. O sea, si la cultura nacional se entiende solo como un pasado a reivindicar, se convierte en algo estéril, desligado del presente y de las luchas actuales. Se corre el riesgo de que la cultura se reduzca a folclore, un objeto decorativo incapaz de orientar la acción política o de transformar la realidad de las masas. Para eso Fanon arranca este capítulo con una tesis clara. La cultura nacional no es una esencia fija ni un tesoro inmutable. Es un proceso vivo que se expresa de manera más intensa y auténtica en la lucha de liberación. Allí, en enfrentamiento directo contra el colonialismo, es donde se forja la verdadera cultura nacional, porque es en ese escenario donde el pueblo vuelve a reconocerse como sujeto activo, sujeto colectivo y creador de su propio destino. Antes de que estalle la lucha de liberación, el primer gesto de los intelectuales colonizados suele ser refugiarse en la cultura. Ante un sistema que les reprime sin cesar, que no tiene historia ni identidad, sienten la necesidad de demostrar lo contrario. Aparece entonces lo que Fanon llama el nacionalismo cultural. Ese movimiento consiste en exaltar figuras del pasado, rescatar antiguas glorias y construir un relato histórico que devuelva al pueblo un sentimiento de dignidad. De repente, los viejos reinos, los grandes jefes militares, los sabios o las epopeyas se convierten en estándares. En conferencias, libros o artículos, los intelectuales insisten en que recordar que sus pueblos no siempre estuvieron sometidos, que hubo un tiempo en el que construyeron civilizaciones complejas con arte, ciencia y filosofías propias. Frente a la negación colonial, esta reivindicación cumple un papel defensivo. Permite desmontar la mentira que el colonizado es un ser sin pasado y sin cultura. Para Fanon, pero Fanon señala un límite claro. Este nacionalismo cultural, aunque importante, sigue siendo en gran medida una respuesta intelectual. Se desarrolla sobre todo en universidades, academias o revistas literarias, y no necesariamente conecta con las masas campesinas o trabajadoras. El riesgo es que se quede en un orgullo de salón, útil para refutar al colon en el plano ideológico, pero incapaz de transformar la realidad material. Además hay otra trampa. Al refugiarse en el pasado, los intelectuales corren el peligro de idealizarlo. En lugar de analizar críticamente las estructuras sociales de sus viejos reinos, muchas veces marcadas por jerarquías rígidas o desigualdades internas, tienden a glorificarlo como si fuera un modelo a recuperar. De este modo, el nacionalismo cultural se convierte en un mito
que no siempre ayuda a enfrentar los problemas concretos del presente. Fanon subraya que este gesto, aunque limitado, cumple una función de transición, devuelve al colonizado un sentimiento de orgullo y prepara el terreno psicológico para la rebelión. Pero si se queda ahí, sin dar el salto a la acción política, termina siendo un callejón sin salida. La verdadera cultura nacional no puede reducirse a homenajear a los antepasados. Debe encargarse en un proyecto vivo, enraizado en la lucha actual contra el colonialismo. Por eso, Fanon plantea que el nacionalismo cultural es como un primer despertar, una etapa necesaria pero insuficiente. Solo cuando los pueblos pasan del orgullo retrospectivo a la acción revolucionaria, la cultura nacional deja de ser un recuerdo para convertirse en un arma de combate. Una vez que el nacionalismo cultural cumple su función inicial, restituir la dignidad al colonizado y desmontar la mentira de que es un ser sin historia, ningún punto en el que esa reivindicación resulte insuficiente. Fanon insiste, no basta con sentirse orgulloso del pasado, hay que construir el presente. El paso decisivo ocurre cuando la conciencia nacional deja de ser un ejercicio intelectual y se convierte en una práctica política. Ese salto no se da en las bibliotecas, sino en la calle, en los campus y en las fábricas. La cultura deja de ser objeto de estudio para transformarse en acción colectiva. Fanon describe cómo, en este punto, la gente empieza a organizarse. Surgen asociaciones, comités, células de base que buscan articular las necesidades concretas del pueblo. La lucha deja de expresarse solo en libros o conferencias y empieza a tomar formas en protestas, huelgas, boicots, levantamientos. Aquí aparece la lucha armada como movimiento decisivo. Fanon es claro, la cultura nacional no se forja en un vacío, ni tampoco se limita a cantar las glorias del pasado. Nace en el calor de la confrontación directa con el colonizador. La violencia de la lucha, lejos de destruir la cultura, la transforma y la alimenta. Cada combate, cada acto de resistencia genera canciones, relatos, símbolos y mitos nuevos. El pueblo no solo recuerda a los antiguos héroes, sino que empieza a producir los suyos propios en el presente. Esto marca la diferencia fundamental entre la cultura nacional como recuerdo y la cultura nacional como creación viva. En el primer caso, se trata de un archivo del pasado, útil para levantar el ánimo pero inerte. En el segundo, se convierte en una fuerza dinámica, en un motor que acompaña al pueblo en su transformación política y social. Fanon señala que, en medio de la lucha, hasta las formas más sencillas de expresión popular, una canción improvisada, un refrán, una historia transmitida oralmente, se cargan de un sentido político que va mucho más allá de lo estético. Además, este proceso rompe con la distancia que separaba a los intelectuales de las masas. El escritor, el poeta, el artista ya no trabajan solo para demostrar a Europa que sus pueblos también tienen cultura. Ahora se sumergen en la lucha cotidiana, escuchan y aprenden de los campesinos y obreros, y producen junto a ellos nuevas formas de expresión. La cultura se convierte en un puente que une en lugar de separar. Fanon concluye que, sin este salto, el nacionalismo cultural corre el riesgo de quedar en simple retórica. Solo la acción política y, en última instancia, la lucha armada hacen posible que la cultura nacional deje de ser nostálgica para transformarse en arma de liberación. Fanon dedica un apartado clave a los intelectuales. Durante la colonización, muchos de ellos fueron formados en las universidades de la metrópoli y educados en la lengua del colonizador. Esa formación les dio herramientas, pero también los marcó con un profundo desarraigo. Se sienten parte de su pueblo, pero a la vez miran el mundo con los ojos del colonizador. En un primer momento, esa ambigüedad se traduce en un discurso culturalista. Los intelectuales escriben poemas sobre la grandeza del pasado, estudian las tradiciones ancestrales, exaltan a los antiguos héroes. Pero Fanon no desprecia este esfuerzo. Reconoce que ayuda a recuperar la autoestima del colonizado, pero advierte, si los intelectuales se quedan en esa nostalgia, su aporte se vuelve limitado y hasta estéril. El desafío, dice Fanon, es que abandonen el aislamiento académico y se unan a las masas en la lucha real. Solo en contacto directo con el pueblo descubrirán que la cultura no está congelada en los libros de historia, sino que se produce en el presente. El campesino que resiste en la montaña, el obrero que organiza una huelga, la madre que transmite historias de resistencia a sus hijos. Todos ellos están creando cultura viva.
Fanon señala que en la lucha el intelectual debe transformarse. Ya no puede seguir escribiendo solo para impresionar a los europeos o para probar que su pueblo tiene valor cultural. Debe poner sus conocimientos al servicio de la liberación, alfabetizar, organizar, transmitir mensajes de resistencia, producir relatos y símbolos que fortalezcan la moral del pueblo. El intelectual, si quiere ser coherente, debe dejar de hablar al pueblo y empezar a hablar con el pueblo. Este cambio de posición también afecta a la creación artística. La literatura, el teatro, la música dejan de ser ejercicios estéticos desligados de la realidad y se convierten en armas de combate. Una canción popular puede servir para comunicar consignas en medio de la censura. Una obra de teatro improvisada puede movilizar a una aldea. Un poema puede transformarse en grito colectivo. En resumen, Fanon sostiene que la verdadera cultura nacional no puede ser obra de una élite separada, sino fruto del encuentro entre intelectuales y masas en el terreno de la lucha. Solo ahí nace una cultura que no es imitación del colonizador ni recuerdo romántico del pasado, sino creación emancipadora orientada al futuro. Para Fanon, la cultura nacional no es un objeto de museo ni un conjunto de costumbres que se repiten sin cambio. Es, ante todo, movimiento, creación, acción en medio de la historia. Por eso insiste en que solo la lucha de liberación puede darle verdadero contenido a la cultura. En el contexto colonial, el pueblo vive bajo la presión constante de un sistema que lo desprecia, que le impone la lengua, los valores y las instituciones del colono. En esa situación, la cultura se marchita, no puede desarrollarse de manera autónoma porque está subordinada a una dominación externa. Pero cuando las masas se levantan y combaten, todo cambia. La violencia liberadora rompe las cadenas que asfixiaban la creatividad popular y abre espacio para una cultura dinámica, vinculada a la experiencia de la emancipación. Fanon describe cómo la guerra de liberación transforma incluso los gestos más simples. El campesino que esconde un combatiente, la mujer que transmite un mensaje, el joven que aprende a fabricar un arma casera. Todos ellos están creando nuevas prácticas culturales. La solidaridad, el sacrificio compartido y la confianza en la victoria se convierten en valores colectivos que sustituyen la resignación y el miedo. La lucha armada, entonces, no es solo un medio militar, es también una escuela política y cultural. El pueblo descubre su propia fuerza, reconoce que la dignidad no viene de Europa, sino de su capacidad para resistir y organizarse. En ese proceso, lo viejo se transforma, las canciones se adaptan para transmitir consignas, las historias orales adquieren nuevos héroes y nuevas moralejas, las fiestas populares se tiñen de significados políticos. Este movimiento, señala Fanon, es solo lo que prepara el nacimiento del hombre nuevo. No se trata únicamente de cambiar las instituciones, sino de forjar un sujeto distinto, que ya no se siente inferior, que rechaza la imitación servil del colonizador y que es capaz de pensarse como protagonista de su propia historia. La independencia verdadera no consiste en sustituir banderas, sino en alumbrar una conciencia distinta. En este horizonte, la cultura nacional deja de ser un refugio nostálgico y se convierte en el motor de la revolución. Fanon lo formula con claridad. Sin lucha, la cultura se fosiliza. Con lucha, se vuelve creación. Y en este choque histórico, el pueblo no solo recupera lo que fue robado, sino que inventa nuevas formas de vida, nuevas instituciones y un nuevo sentido de humanidad. Fanon culmina este capítulo planteando que la descolonización no es solo un proceso político-militar, es sobre todo una apuesta por un nuevo humanismo. El colonialismo había dividido a la humanidad en dos. Por un lado, los colonizadores que se atribuían valores universales como la libertad y los derechos. Por otro, los colonizados, a quien se les negaba sistemáticamente esa misma dignidad. Esa fractura sostenida en el racismo y la violencia había deformado tanto al oprimido como al opresor. Superar el colonialismo, por lo tanto, no significa simplemente expulsar a los colonos, sino destruir las jerarquías que lo sustentaban y abrir el camino hacia una humanidad distinta. Fanon lo expresa con contundencia. La liberación no es volver al pasado, ni encerrarse en una identidad fija. Es crear algo nuevo, un mundo donde cada pueblo y cada persona puedan reconocerse como iguales sin tener que imitar al antiguo dominador. Este nuevo humanismo nace de la lucha, en el combate,
El pueblo colonizado se reconoce a sí mismo como actor histórico, y al hacerlo, recupera la dignidad que le había sido negada. El hombre nuevo, que emerge de la guerra de liberación, ya no vive bajo la sombra de Europa, ni busca su aprobación. Se afirma desde su propia experiencia y está dispuesto a construir relaciones internacionales en pie de igualdad. Pero Fanon advierte, este humanismo no puede ser abstracto ni retórico. No se trata de proclamar la fraternidad universal mientras se mantienen las estructuras de explotación. Para que sea real, debe materializarse en instituciones, en un Estado que responda a las necesidades del pueblo, en una economía que sirva a las masas y no al capital extranjero, en una cultura viva y popular. Solo así se evita que la independencia se reduzca a un espejismo. Finalmente, Fanon sitúa esta transformación en un plano global. Los pueblos colonizados, al liberarse, no solo rompen sus propias cadenas, también obligan a la humanidad entera a replantearse sus fundamentos. El colonialismo había demostrado que Europa no era portadora de valores universales, sino de privilegios disfrazados de universalidad. La lucha anticolonial revela esta contradicción y abre la posibilidad de un nuevo universalismo, nacido desde abajo, donde la libertad y la igualdad ya no sean privilegios de unos pocos, sino patrimonio de todos. De esta manera, Fanon cierra el capítulo con una convicción: la descolonización es el laboratorio de una nueva humanidad. Si se queda en manos de élites parasitarias, repetirá el pasado. Si se apoya en las masas, puede inaugurar un mundo verdaderamente distinto. El destino de cada nación liberada está ligado al destino de la humanidad entera.